9 de la mañana con 22 minutos. Ahora sí saludamos a Enrique Ibarra, el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara. Enrique, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Me da mucho gusto saludarte y un saludo muy afectuoso y respetuoso a todo el vasto auditorio de Radio Escuchas. Oye, platícanos primero, el caso Vega Pámanes no muere. O cuando uno parecía que ya se estaba yendo el caso Vega Pámanes, tras su renuncia, tras su salida de la magistratura. Ahora nos enteramos que posiblemente el caso se caiga en términos judiciales porque no existe una grabación original. Es decir, que no se puede aportar como prueba una grabación original y que todas las que se han presentado son más bien copias de esta grabación que tuvo el comisario de Guadalajara, Salvador Caro, con esta conversación que tuvo el Salvador Caro con Luis Carlos Vega Pámanes. ¿Qué opinas de este tema y si crees que todavía el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de Salvador Caro, podrá realmente conjuntar un caso creíble en este tema? No, yo creo que el caso es muy creíble, nadie lo cuestionó. Lo que hoy un periódico de Guadalajara da cuenta es una cuestión meramente de carácter técnico, que inclusive tengo entendido cuando el comisario acudió a hacer la declaración, lo precisó desde un inicio, cómo fue el registro de la grabación de un teléfono a otro, pero lo de fondo creo que ha quedado ya muy claro. Fue un botón de muestra de la descomposición en el Poder Judicial, de una decisión terrible de haberlo propuesto para la presidencia del Supremo Tribunal, y es algo que no se puede repetir en la historia de Jalisco, no solamente en el Poder Judicial. Yo creo que en cualquier espacio del poder público tiene que haber cuidado en quienes acceden a un cargo de responsabilidad. Evidentemente aquí se acentúa porque si hay un poder que debe de estar al margen de cualquier velo de suspicacia, de sospecha, es precisamente el Poder Judicial. Hoy viene en un periódico tapatío también cómo ha caído en Jalisco la certidumbre jurídica, la certeza jurídica, y cómo Jalisco creo que descendió varios lugares y ahora está en el lugar 27 en cuanto a la impartición de justicia, de la gente sobre un tema tan importante, tan vital en una sociedad, en cualquier aspecto, en cualquier circunstancia, como es la impartición de la justicia. Entonces, el caso de Vega Pámanes debe de quedar en la historia de algo que no puede volver a darse. Sí, el asunto ahí, Enrique Ibarra, es si realmente habrá elementos probatorios, porque todos escuchamos la grabación, aquí platicamos con Luis Carlos Vega cuando el proceso y cuando estaba la vorágine de esta discusión. Sin embargo, me parece que al no existir la grabación original, puede ser que se caiga el caso y que si bien Luis Carlos Vega ya dejó su puesto como presidente del Supremo y también ya dejó la magistratura, puede ser que no tenga ninguna responsabilidad jurídica y penal, que sería también un pésimo antecedente en términos de impartición de justicia. Por supuesto que sí, que por una cuestión de orden técnico. O sea, que no se pueda probar al final. Así es, por un componente de las pruebas periciales pueda tener fragilidad lo que resta del proceso. Yo creo que ya en este caso tendrá que desahogarse pronto este capítulo, insisto, que no debe de repetirse en Jalisco. De acuerdo. Ahora, hay otros temas relacionados con lo mismo, con el asunto de la seguridad, Enrique Ibarra, que tiene que ver con la polémica que hubo en su momento con los exámenes de control y confianza de Caro, de Salvador Caro. Tú recuerdo que cuando un periódico local, Milenio en particular, publicó que no los había pasado, si me recuerdas la fecha, hace más o menos como un mes, fue cuando hizo esta publicación. Tú saliste en una conferencia de prensa a decir que en realidad detrás de este tipo de filtraciones había, pues de alguna forma, conspiraciones contra el Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Por qué no nos precisas exactamente a qué te referías en ese momento y si crees que ese tipo de conspiraciones siguen en contra del Ayuntamiento? Bueno, lo que nosotros en ese momento denunciamos fue una ruta de golpeteo de algunas instancias, lo dijimos con toda claridad en ese instante, de la propia Fiscalía, en donde habían filtrado una información que a todas luces es de carácter no público y que malsanamente fue filtrado a ese medio, en este caso Milenio, que fue inclusive la cabeza muy expresiva. Sí, reprobó otra vez, ¿no? Creo que era en su momento. Otra vez Salvador Caro. Y lo que nosotros ese mismo día, horas después, hicimos fue clarificar de que Salvador Caro había sido aprobado por una de las instancias como es la Procuraduría General de la República, acreditada con plena solvencia
en este caso para las pruebas de confianza de elementos, en este caso del comisario de Guadalajara. Ese tema se dio, acuérdate, en un contexto donde se estaba discutiendo la conformación de la Agencia Metropolitana y de la Fuerza Única, que inclusive al día siguiente, que era un lunes, era el plazo que se había conveniado entre el gobierno del estado y los gobiernos municipales en 9 ciudades del área metropolitana de Guadalajara para anunciar en la tarde el convenio, digamos. Convenio. Así es, y fue una situación que perturbó, fue una situación que salió a contracorriente del ambiente que se había venido construyendo, porque de una cosa hay una cosa clara, Enrique. El gobierno de Guadalajara, los gobiernos de Movimiento Ciudadano en 6 de los 9 municipios del área conurbada han mostrado disposición con el gobierno del estado y han mostrado que un tema como el de la seguridad pública no debe estar sujeta a golpeteo, no debe estar en la reyerta de orden político, ni tampoco en las perspectivas electorales del 2018, así sea gobierno del estado, así sean presidencias municipales. Nosotros lo tenemos muy claro, por eso hemos actuado con absoluta transparencia, con toda limpieza y con toda la disposición. ¿Qué ocurrió después de ese domingo? Que al día siguiente tuvimos reuniones durante muchas horas en Palacio de Gobierno. Por Guadalajara estuvimos Marco Valerio, el regidor, tu servidor, y con el secretario de Gobierno y con el jefe de gabinete del Gobierno del Estado, y finalmente se pudo llevar a cabo el convenio para la Agencia Metropolitana y la Fuerza Única, ¿no? Así es, para ambas cosas, porque hubiera sido muy mal mensaje si se hubiera abortado la construcción de ese acuerdo. Entonces, yo recibí la indicación del alcalde de Guadalajara como una muestra de disposición a construir ese tipo de acuerdos. Hablé con el secretario de Gobierno y nos trasladamos, Marco Valerio y yo, y durante las horas de ese lunes todo concluyó y derivó en la firma del convenio a las 7 de la noche aproximadamente. En ese momento, en esa conferencia de prensa, Enrique Ibarra, pues dijiste que en realidad el CISEN tenía una responsabilidad muy importante en la filtración. ¿Tú crees que también el gobierno del estado participó en esta operación, en la filtración del documento de la Segov? Nosotros lo comentamos en ese momento, yo lo comenté. Yo hablé concretamente de la Fiscalía y están las declaraciones y el posicionamiento que nosotros fijamos. Y nosotros al mismo tiempo hicimos un llamado a que ese tipo de conductas deben de desecharse por completo. ¿Por qué? Porque la gente, ¿qué es lo que te está pidiendo? Te está pidiendo gobiernos responsables, gobiernos que tomen decisiones y que atiendan una de las más sentidas demandas, que es el de la seguridad, y que lo atiendan con eficacia, Enrique. ¿Ves a Eduardo Almaguer en particular en ese tenor de golpeteo? Bueno, Eduardo en diversas ocasiones lo hemos comentado, le hemos excitado a que no se dé una contaminación en lo que son sus naturales aspiraciones como actor político y el uso que tiene en la alta responsabilidad que le encomendó el Ejecutivo del Estado. Vamos al corte, seguimos con Enrique Ibarra. De la mañana con 36 minutos, seguimos con Enrique Ibarra, es secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara. Enrique, el asunto del desalojo, de la Feria del Calzado y todo lo que se discutió en torno a este tema, días después de haber sucedido, ¿crees que hubo fuerza innecesaria? ¿Crees que se pudo haber hecho las cosas de forma distinta? ¿Qué opinas días después de lo que sucedió? No, mira, yo creo que aquí primero tendremos que hacer una reflexión. Creo que Enrique Alfaro, cuando llega a Guadalajara como alcalde, tenía 2 opciones. Seguir la ruta que había marcado la administración anterior, la que le precedió, de ausencia de toma de decisiones, de indiferencia, de dejar las cosas pasaran y no actuar como gobierno, no actuar como autoridad. Y la otra alternativa, ¿cuál era? Cumplir con lo que le había prometido a la gente, con lo que se había comprometido, hacer un gobierno que rectificara el rumbo de Guadalajara, cumplir y asumir los retos. Por eso desde el principio, acuérdate, en unos meses, en las primeras semanas, a las 4 o 5 semanas, inició el ejercicio de reordenamiento y de darle orden al comercio de ambulantes en la ciudad.
y empezó en el centro histórico. Sí. Ahí había, Enrique, en un padrón que previamente nosotros hicimos, 2.200 comerciantes ambulantes que vendían de todo. En la actualidad hay 186 comerciantes. Y lo mismo se replicó en Medrano y lo mismo se replicó en Obregón. Y se regularizó también otro tipo de comercios como de animales o especies totalmente prohibidas, denigratorias, en el Baratillo, por ejemplo. O sea, hay muchas muestras. ¿Qué pasó aquí en este tema que tú mencionas? Con semanas de antelación a esa acción se habló con los comerciantes, se les ofrecieron alternativas. O sea, sí hubo diálogo Sí, previo. por supuesto que hubo diálogo, porque esa ha sido una de las características del gobierno de Enrique, no atropellar, no violentar y darles opciones a la gente. Y se habló con ellos y se les ofreció, ¿por qué? Porque así van a ser las obras de reingeniería asfáltica ahí en esa calle que es muy amplia, de López Velarde, y se les ofrecieron alternativas. Como se les sigan manteniendo, Enrique, no hay ninguna razón, porque el gobierno de Alfaro no es anticomercio, no es el impedirle a la gente que se gane la vida dentro de una actividad normal. Entonces, yo creo que el gobierno actuó con racionalidad en la ruta de poner orden, y las puertas están abiertas, están los espacios ofrecidos para quienes se sintieron afectados con esa decisión de una recuperación de espacios públicos, porque ¿cuál fue una de las primeras premisas centrales de Enrique? Que lo público vuelva a ser público. Por eso inclusive esa acción estuvo acompañada desde el primer día con la entrada gratuita a las más de 90 unidades deportivas y a los parques como Agua Azul, como los Criolomos, por citar algunos, a la recuperación de banquetas a través del programa Banquetas Libres, que ya también era inadmisible, lo de los puestos sobre las banquetas o lo de obstáculos para las rampas para personas con discapacidad. Entonces, esa es una premisa central. Un gobierno que tenga orden, Enrique, y que se recupere el espacio público para la gente, porque lo público es eso, es público. ¿Por qué es tan difícil, Enrique Ibarra, poner de acuerdo al gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Guadalajara en el tema de los ambulantes? ¿Por qué hay tanta dificultad? Después de que pasó esto, tú los leíste, el gobernador del Estado puso una serie de tweets. Por una razón muy elemental. El gobierno del Estado, el gobierno priista, sustentó mucho la construcción de intereses con una perspectiva electoral. Yo te puedo decir, por ejemplo, el rediseño administrativo que se hizo en Guadalajara. En los gobiernos municipales del 2010, todas las áreas de tianguis, de espacios abiertos, de inspección y vigilancia, de giros restringidos, se endosaron administrativamente en la Secretaría General del Ayuntamiento de Guadalajara. Nosotros, en esa reingeniería que hicimos, lo despojaron, ¿no? Sí. No tiene ningún sentido de estar ahí. ¿Por qué? Porque fueron prácticas que propiciaron conductas ajenas a la legalidad, conductas cercanas a la corrupción y el control de intereses político-electorales. Nosotros no estamos ni remotamente en esa ruta. Nosotros lo que queremos es cumplirle a la ciudadanía que pidió un gobierno diferente, porque a veces es muy cómodo irte en las inercias, a veces es muy cómodo dejar que las cosas sigan igual. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, cuando se presentó el reglamento al mes de iniciado este gobierno de que se iba a regularizar el comercio ambulante en el centro de Guadalajara? La Canaco, recuerdo que llegaron a decirle a Enrique Alfaro, oye, no cambies el reglamento porque ahí está prohibido el comercio. O sea, estaba prohibido tajantemente, pero en la realidad, ¿qué ocurría? Que ya no podías ni dar un paso por el andador Pedro Loza, que ya no podías caminar en la zona de los dos templos, en ninguna parte del centro. Entonces, también era una utopía decir, aquí está prohibido el ambulantaje. ¿Por qué? Porque en la práctica la realidad contrastaba con lo que decía un reglamento. ¿Qué se hizo? Hacer una regulación, qué se podía comerciar, en dónde, cuál es la carga de ambulantes que te permite un andador, una calle, una zona peatonal. Entonces, ¿por qué es difícil esa situación entre el gobierno del Estado y el gobierno municipal? Porque nosotros estamos atendiendo lo que son las aspiraciones de la gente, de disfrutar sus calles, de disfrutar sus espacios, de transitar libremente. Obvio, si quieres comprar una artesanía, pues tiene que estar ahí, pero tiene que estar bajo una reglamentación. Si quieres algún consumo de frutos, inclusive de temporada, como las famosas pitayas en las 9 esquinas, en el estiaje,
pues ahí están, pero está regulado. Sí. Es una comisión dictaminadora donde participan los regidores de los 4 grupos edilicios, que son los que autorizan, por ejemplo, en el santuario, Enrique, que van a ser las fiestas ahora de una gran tradición del día 8 al 12 de diciembre. ¿Qué se reguló? Que estén los buñuelos, que son parte imprescindible en las festividades del santuario. ¿Qué no va a poder estar? Y ahí debo de decirlo, sí. Hubo comprensión con los de los juegos mecánicos, yo lo recibí, yo hablé con ellos, con los responsables de ello, que son de una organización de la CNOP del PRI, y tuvieron ellos la disposición de escuchar nuestros argumentos, y les ofrecimos nosotros otras alternativas, como en el Parque Morelos. Entonces, nosotros tenemos la disposición de diálogo, nosotros somos recibidos, por ejemplo, en la 5 de febrero, ahí debo decir, Salvador Caro y yo recibimos primero a los establecidos, a los que tienen los comercios establecidos, y Caro y yo, y se les ofrecieron cómo fortalecer esos actos de comercio, y después, tanto el comisario y tu servidor, recibimos a los que operan en la calle, en las bicicletas, a los que caminando reciben, a los que andan buscando una pieza, y se les ofreció la alternativa de que se constituyeran en comerciantes establecidos, y Caro ha seguido el diálogo con ellos. ¿Y sabes dónde están haciendo las reuniones con los comerciantes en la 5 de febrero? En la notaría parroquial. Se están reuniendo periódicamente los viernes con Salvador Caro, y los operativos que hacen su esfuerzo y que quieren y que están hablando con Caro, ya se les ofreció también por parte de la de la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad condiciones para que regularicen sus actividades comerciales. En que a nadie se le cancela, a ningún tapatío se le veda su derecho de ganarse la vida en actividades lícitas. El discurso de la legalidad, Enrique Ibarra, me queda clarísimo. Ahí están las leyes, ahí están los reglamentos, está claro que no se puede hacer, y qué bueno que sean alternativas, porque hay mucha gente que depende de esa forma de vida. Hay ambulantes que no lo hacen por ser parte de mafias corruptas, sino también porque lo necesitan y que necesitan alimentar a sus hijos y por lo tanto tener una vida digna. Sin embargo, me preocupa el exceso de fuerza cuando se hacen desalojos. Pasó en este caso no hubo exceso de fuerza. Y déjame recordarte también, Enrique, la de diciembre de 2015, ese enfrentamiento que hubo cerca del Palacio Municipal, donde también en su momento hubo videos donde parecía que había violaciones de derechos humanos. A lo que me refiero es no sé si de pronto hay problemas en ese sentido, en los desalojos. No ha habido exceso de fuerza en ninguna de las actuaciones de la Policía Municipal. Normalmente se han acompañado de personas que están atentos al respeto a los derechos humanos. Prueba de ello es que nosotros no hemos tenido ninguna recomendación en ese sentido, no ha habido ninguna violentación a los derechos de las personas. El uso de la fuerza pública en este caso es únicamente de contención y de la prevalencia de las decisiones de carácter administrativo, pero en el marco de la legalidad plena, Enrique. Vamos al corte. Hay muchísimos mensajes de WhatsApp también para que los responda Enrique Ibarra, secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara. De la mañana con 50 minutos, leemos algunos de los mensajes que nos están llegando. Se nos está acabando el programa. Para Enrique Ibarra, secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, dice 6333, buen día de nuevo. ¿Dónde? ¿Cuál cuenta? ¿Cuánto recauda y en qué se usa el dinero que cobra el municipio a los tiangueros? Y otros porque es un mundo de dinero, dice Saúl González. Mira, muy sencillo, y les doy un dato a don Saúl con mucho gusto. El presupuesto inicial de Guadalajara aprobado eran 6.549 millones para este 2016. Saúl, Guadalajara va a terminar gastando 8.424 millones de pesos. Esa es la diferencia, Enrique. El presupuesto que recibió Enrique, 6.549 millones de pesos. Y lo que se va a gastar, 8.424 millones. Entonces, todo el dinero que se recauda va a obras, va a servicios. Ahora, ese aumento en el presupuesto, Enrique, es además también por las medidas de austeridad. ¿Por qué? Porque Enrique suprimió los celulares, suprimió los vales de gasolina, la compra de carros para funcionarios. Ningún servidor público disponemos de carro, se nos compró carro, ni tenemos gastos de representación. Y el ejemplo lo puso el propio Enrique con la disminución del 15% a todos los regidores, incluyéndose él, y la supresión de una partida de apoyo que tenían como de 102,000 pesos mensuales,
que se dice fácil, pero son 21 los integrantes del ayuntamiento y se suprimieron como 102,000 pesos a cada uno de ellos. ¿De asesores? ¿O de apoyos? De esos 102,000, 53,000 eran para gastos de representación. Okay. Que simplemente con una factura de un restaurante o vales lo de pagaba gasolina, el ayuntamiento. Lo pagaba el ayuntamiento. Entonces, al mes, eso ya se traduce en más de 2 millones de pesos. Multiplícalo por 2 meses, son 25 millones de pesos. Por eso el incremento tan considerable, además de que Juan Partida es un buen tesorero, como todo tesorero bueno, tacaño. Sí, hay un incremento del 30%. Un incremento del 30%. Sí, más o menos. Nos dice 8124. Buen día, secretario. Soy estudiante de su clase de Poder Legislativo. ¿Qué piensa usted de la polémica que se ha hecho de la Feria del Calzado? Dice Ricardo Ramírez. ¿Por qué las acusaciones hacia la regidora Ángeles Arredondo? No, nadie ha acusado a la regidora Ángeles Arredondo, simplemente se le ha señalado como una persona que en una coyuntura política, como activa en un partido, quiso darle ese sesgo. Pero hay un pleno respeto a Ángeles Arredondo, como a los otros 19 regidores, absoluto respeto, comunicación y diálogo con Ángeles Arredondo. Juan Velasco nos dice, pienso que MC ha hecho su tarea, felicidades, los que se quejan son precisamente los grilleros. Nos dice también... Bueno, es natural que haya críticas, nosotros debemos de estar abiertos a escucharlos y a las quejas también y resolver. Ningún gobierno, Enrique, es perfecto, pero nosotros tenemos toda la disposición de corregir los rumbos en los que haya que hacerlo. 4866. ¿Y qué pasa con los viene que invaden las banquetas de los ciudadanos? En Pedro Moreno, casi Chapultepec, los carros están en la banqueta, ya que hay muchos antros por Chapultepec. ¿Ustedes qué hacen o qué van a hacer? Y el ruido de hasta altas horas de la noche, y se oye más porque no tiene ventanas. Esto es Chapultepec y Pedro Moreno. No, fíjate que en esa zona sí hay ese señalamiento muy fuerte, Enrique. Lo mismo en algunas zonas de Providencia y en otras partes de la ciudad, como en Circunvalación, en la zona de Alcalde, Calzada Independencia, y si hay una campaña ya de inspección y vigilancia por antisonorizar el ambiente. Sí hay esa válida queja y reclamo en esas zonas ya mencionadas. Dice Carlos Taxi, Alfaro negoció su policía a cambio de mantener a papá, dice Papá Joel, entiendo Papá Noel, 10 años más. Leonel, pregunto, ¿qué dan a cambio del ex magistrado, un predio o dinero? Alfaro quitó comerciantes de Obregón y Feria Calzado. ¿Por qué en estas fechas? Y la diputada que cobraba comisión no le hacen ni hicieron nada y sigue trabajando en el gobierno. Hubo exceso de fuerza, te pido y lo sostengan. No vayan a pedir el voto en Miravalle, las juntas, Vergel, entre otras. Votamos por un cambio y conseguimos quedarnos sin trabajo. Bueno, hay varias cosas. Está el asunto de la policía y supuestamente una negociación que dice por Leonel, y el asunto también de los comerciantes de Obregón y Feria del Calzado. No, yo creo que ahí hay un error en la apreciación del radioescucha, porque no hubo ninguna negociación en el caso de Leonel Sandoval. Ismael del Toro como coordinador y los diputados del Movimiento Ciudadano fueron muy enfáticos desde hace meses de que no iban a votar la ratificación de Leonel como magistrado. Entre otras cosas, acuérdense, él participó activamente en una campaña anti-Movimiento Ciudadano, siendo magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, donde incitaba a la violación de la ley electoral inclusive. Entonces, en eso no hay razón en ello. Y no hubo ninguna negociación para mantener la policía municipal. El 115 le da la potestad al alcalde de designar al comisario. 5649. En mi opinión, en Guadalajara tenemos un Alfaro Trump. Hasta su presentación. Enrique Ibarra, pero no critiques Alfaro tanto al PRI. Alfaro no tiene ni copete. Bueno, no. Ahí sí está muy lejos, ahí está muy lejos. Enrique Ibarra, no critiques tanto al PRI porque de ahí viviste muchos años. No, yo no critico al PRI de ninguna manera por nostalgia, critico conductas de algunos priistas y de prácticas de priistas. Yo sigo siendo el mismo y no tengo ninguna ingratitud hacia el PRI. 2982, soy Eduardo, ¿qué tal? Buen día, felicitar al licenciado Enrique Ibarra, que a pesar de sus infinitas responsabilidades no se olvida de Tototlán y sigue gestionando recursos en pro de nuestro municipio. Saludos, así como felicitar su gran labor como secretario general. No, muchas gracias, Eduardo. Es que ahora para el presupuesto de la Federación, Movimiento Ciudadano, que es plural y generoso, a 4 ayuntamientos les consiguió 2 millones de pesos para obras, y entre ellos a Tototlán,
que es gobernado por el PRI, para que se vea que hay... Que hay pluralidad, digamos. Que hay pluralidad, sí. Vanessa, buen día. ¿Qué es de Ibarra? Le da un curso de diplomacia al güero Trump de Estados Unidos. Joaquín nos dice, a propósito del programa, saludos a su radio escucha, nos manda una caricatura sobre el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, 8012, muchas gracias, tengo duda, tengo placas de otro estado, la verificación la hago antes de que entre el año, bueno, ahorita te respondemos, se nos está acabando el tiempo, 3251, buen día, Enrique, en la escuela Juan Rulfo de Los Ángeles, de Nextipac, los salones son de lonas, estas se encuentran dentro de una parte de los maestros, falta mucho, mi hijo cursa el 5º grado y tiene 4 días que no le dan clases a ese grupo de niños porque el maestro tenía otros compromisos. Bueno, vamos a pasarle también este reporte a Francisco Ayón, al secretario de Educación. Y leemos para que vea ahí lo de algún apoyo. También se lo pasamos a Zapopan. 6402, por favor, señor, tengo un sobrino que tiene 5 años y no sabe leer, escribir, contar los mapas, las banderas, está en el kinder, me dice mi cuñada que la maestra lo deja siempre a un lado, que lo discriminan, ¿qué se puede hacer? Bueno, también muchas gracias por el comentario. 6333, ¿cómo lograr que el tianguis que se pone 2 veces por semana dejen limpio? Nos toca limpiar a los vecinos. Sí, tiene razón, Enrique Alfaro presentó hace 2 semanas lo que será el tianguis modelo, y una de las tareas es Enrique, que haya sanitarios, que haya baños y que haya la obligación del aseo inmediatamente, no perturbar a los vecinos, tiene toda la razón. Antonio Cáceres, felicidades al invitado y al ingeniero Alfaro porque sí estaban adueñándose del centro histórico. Yo fui a buscar una batería para mi celular y encontré mi celular que me robaron. Era una venta de puestos robados y seguiré votando por Alfaro para gobernador, éxito en 2018. Y nos pregunta dónde les mando fotos de los vehículos en la banqueta, y la otra pregunta, ¿los viene bien, los van a regular? ¿Te pregunta? Sí, lo de las fotos de los vehículos con Mario Silva, que además hace un muy buen trabajo en ese sentido. Y los bienes, sí habrá algo en este tema. Los bienes es un tema como otros casos que están en proceso de revisión. Enrique Ibarra, gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Enrique, y felicidades por el programa y gracias por la atención de la radio escucha. Faltaron algunos mensajes, pero también se los trasladamos a Enrique Ibarra. Nosotros nos vamos mañana a las 9 de la mañana, tenemos Cara a Cara.